Buscar de Dios es lo mejor. Eh, Buscar de Dios es lo mejor. Eh, ¿Sabes por qué es mejor? Buscar de Dios. ¿Sabes por qué es mejor buscar de Dios? Porque cuando nosotros estamos sometidos en la palabra de Dios, estamos sometidos en, en las cosas de Dios estamos sometidos. La ocasión es esta, que si morimos, vamos a vivir eternamente con Dios, a celebrar vida eterna allá en el reino con Dios. Pero si obedecemos sus mandamientos, si obedecemos tal como Él manda en su palabra, si nosotros obedecemos tal como manda en su palabra, vamos a ser salvos. Pero en la ocasión, cuando la gente no busca de Dios, anda en el pecado, anda practicando todo lo que es pecado, muchas ocasiones todo lo que hacen, todo lo malo, y mueren, van para el infierno a pagar una condena por toda una eternidad, porque la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios dice que el que no obedece a Dios es imposible que va a entrar en el reino de Dios, no, sino que va a ser lanzado en el lago de fuego. ¿Por qué? Por no obedecer a Dios, por no obedecer a Dios. O sea que si no o sea que el que no obedece a Dios es imposible que va a entrar en el reino de Dios. En muchas ocasiones, aún yo he tenido revelaciones cuando andado afuerano así sin servir a Dios. Sueño con ese tormento de fuego, en ese tormento de dolor del infierno, donde caen todos los pecadores, donde cae toda aquella gente que no obedece a Dios. He visto cómo están atormentados aquellas personalidades que no obedece a Dios. He visto cómo es el tormento. He visto cómo la gente clama a Dios a través de visiones. Cómo claman a Dios que les dé otra oportunidad, pero ya no tienen oportunidades, ya no tienen oportunidades. Nosotros aquí, tú tienes una oportunidad, que esa oportunidad esa oportunidad que tú tienes es para entregarle la vida a Jesús, porque cuando ya morís, ya no tenés vida, ya no tenés vida, ya no tenés vida como aquí, ya no tenés vida como aquí para, para aceptar a Jesús. No, ya no tenés vida, sino que moriste en pecado, te vas al tormento donde están todas las personalidades que no obedecen a Dios. Muchas ocasiones, dice mucha gente, ¿quién ha ido y quién ha venido para que testifique que hay un infierno? Pero si nosotros vamos a la palabra de Dios, si nosotros vamos a la palabra de Dios, ahí los manda a decir todo tal como es, que el que no obedece a Dios le pertenece el infierno. Porque la Biblia nos habla. La Biblia nos habla. Si tú no conoces de Dios, compra una Biblia. Si todavía no has aceptado a Jesús, compra una Biblia, estudia y ahí vas a darte cuenta todo lo que Dios manda decir en su palabra. Allí te vas a dar cuenta si tú no conoces de Cristo, Jesús. Porque en muchas ocasiones Jesús murió por toda la humanidad, pero que el que crea a Jesús y lo confiese como el único suficiente Salvador va a ser salvo, pero tiene que obedecer todos sus mandamientos. Yo sé que muchas ocasiones el cristiano no es tan difícil, no es tan costoso ni tan difícil, es algo que solo que obedezcan sus mandamientos. Muchas ocasiones nada más que lo que manda decir allí lo tenemos que cumplir para poder ser salvo. El que se humille va a ser salvo y el que no se humille pues no va a ser salvo. Pero en la ocasión es que busquen de Dios si todavía
no conoce este Cristo. Así que Dios les bendiga. Buscar de Dios es lo mejor.